A ver, uno podría pensar que el modelo educativo del Tecnológico Nacional de México es algo reciente que apareció de la nada, pero la verdad es que es el punto final de un viaje intelectual de casi un siglo. Es una herencia que se ha pasado de generación en generación, no en documentos fríos, sino en historias. Así que hoy vamos a explorar justo eso, la genealogía, el origen de este humanismo tecnológico tan particular. Y esta es la idea central que vamos a desempacar, el egresado del TEC-NM como una especie de Ulises de nuestros tiempos. Suena muy bien, ¿no? Pero ¿qué significa realmente? ¿Cuál es el ADN intelectual que forma a este héroe moderno? ¿De dónde vienen su fuerza, su identidad y sobre todo su propósito? Para entenderlo, vamos a seguir la ruta de lo que llamaremos el Trivium Criollo, un camino que tiene tres grandes etapas. Primero, la gramática, que es donde se forja la identidad. Segundo, la lógica, que es el puente para construir. Y tercero, la retórica, que le da un propósito a todo. Así, paso a paso, vamos a descubrir la historia de origen del tecnólogo mexicano. Bien, el objetivo de esta primera parte es decodificar ese legado histórico y filosófico que le da forma al tecnólogo mexicano de hoy. Porque esto va más allá de un simple plan de estudios, ¿eh? Es una herencia de resistencia, de construcción y, como veremos, de un profundo propósito social. Empecemos por el principio de todo, la primera etapa, la gramática. Y en este contexto, la gramática no es otra cosa que el acto de fundar, de definir una identidad nacional. Una etapa que está completamente encarnada en la figura y en la obra de un gigante, José Vasconcelos. ¿Y qué es exactamente la gramática en este sentido? Ojo, no estamos hablando de reglas de lenguaje, de sujeto y predicado, no. Hablamos de los cimientos de la identidad. Para el México que salía de la Revolución, esto significaba forjar un quiénes somos muy claro, muy fuerte, sobre todo frente a la enorme influencia extranjera. Pero esta identidad no nació en un escritorio, no fue teoría, se forjó a golpes, literalmente. La experiencia del joven José Vasconcelos en la frontera, en Eagle Pass, Texas, fue su verdadero crisol. Era una confrontación diaria, física y cultural que lo obligó a definir y a defender su mexicanidad a cada paso. Aquí se ve el choque de dos mundos. Por un lado, estaba lo que podemos llamar el patriotismo familiar. Las enseñanzas de sus padres, su cultura, su fe, eran su ancla. Y por el otro, la cultura extraña, ese mundo estadounidense que lo retaba constantemente, que buscaba asimilarlo. El pilar espiritual era, digamos, innegociable. Pensemos en la gravedad de esta instrucción de su madre. Ante el miedo real de que fuera capturado por apaches, ella no solo le da un consejo de fe, le da un mandato para preservar el núcleo de su identidad, algo que debía ser inviolable, pasara lo que pasara. Y su padre aportaba el otro pilar, el patriótico, el secular. Y no era una simple queja, era una postura de resistencia activa contra la asimilación. Era la afirmación del valor de lo mexicano frente a un poder que para él se basaba en la fuerza bruta y no en una superioridad cultural real. Y aquí está la clave de todo. La autobiografía de Vasconcelos, su famoso Ulises Criollo, es mucho más que un libro de memorias. Es el texto fundacional. Es en sí misma la gramática que define una identidad nacional basada en una experiencia real y vivida de resistencia. Muy bien. Ya con la identidad definida, pasamos a la segunda etapa, la lógica. Porque una identidad fuerte por sí sola no es suficiente. Necesita herramientas para construir. ¿Cómo se traduce ese ser mexicano en un hacer concreto? Bueno, pues la lógica es justo ese puente, la estructura técnica necesaria para levantar una nación. Una identidad fuerte, sin herramientas, corre el riesgo de quedarse en pura retórica, en palabras. La lógica representa esa necesidad histórica, impulsada por figuras como Luis Enrique Erro, de crear un sistema educativo técnico, de formar a los ingenieros, a los especialistas que iban a construir, literalmente, los puentes, las presas, la infraestructura del país. Y esta es la pregunta que nos conecta directamente con el presente. ¿Cómo es que ese espíritu de Vasconcelos, esa necesidad urgente de herramientas prácticas, llega y se transforma en el modelo del TEC-NM que conocemos hoy? Con esto llegamos a la tercera y última etapa, la retórica. A ver, si la gramática es el quién soy, y la lógica es el cómo construyo, la retórica es el para qué. En este trivium criollo es la aplicación de la técnica, de la tecnología, pero con un propósito ético clarísimo, encarnado en el modelo actual del TNM.
Lo fascinante de esta etapa es que no se limita a adoptar una filosofía cualquiera, no, define un humanismo mexicano muy específico. Y a diferencia del humanismo europeo, que está súper centrado en el individuo, este se basa en la comunidad, en el sentido de pertenencia y en una responsabilidad profunda con el entorno social y natural. Y esto no se queda en la teoría, claro, se lleva a la práctica a través de estos ejes. Conceptos como inclusión y equidad, responsabilidad social o desarrollo sostenible no son adornos, son los mecanismos que aseguran que la tecnología esté siempre al servicio del bienestar colectivo. Esta cita del propio modelo educativo lo deja cristalino. La misión principal, esa vocación histórica que recoge todo el legado del que hemos estado hablando, es la búsqueda de la justicia social. Ese es el gran para qué, el propósito que le da sentido a toda la técnica. Perfecto. Ahora vamos a atar todos los cabos sueltos. Esta parte final nos va a mostrar cómo estas tres etapas del Trivium criollo se fusionan, se unen, para dar forma al tecnólogo de hoy. En esta línea de tiempo se ve todo el recorrido de forma muy clara. Vemos un linaje intelectual que se extiende por casi 100 años. Empieza con la gramática de Vasconcelos, pasa por la necesidad de una lógica técnica en los años 50 y culmina hoy con la retórica llena de propósito del modelo TCNM. Y así volvemos a nuestro Ulises del siglo XXI. El egresado del TecNM es mucho más que un ingeniero o un técnico. Es la síntesis viviente de todo este viaje. Tiene la identidad forjada por Vasconcelos, las herramientas de la lógica constructora y finalmente la misión social de esta retórica humanista. Y cerramos con una reflexión final. Ya vimos de dónde viene este modelo, su herencia profunda y poderosa. La pregunta que queda flotando en el aire es si este ADN, que se forjó en los conflictos del siglo XX, tiene las herramientas y las respuestas para los nuevos dilemas éticos, globales e hiperconectados del siglo XXI.